La doctora Florencia Jiménez. Voy a estar hablando sobre la clase de la semana que es respecto a la epistaxis. Mi tutor es el profesor doctor Enrique Pérez. Eh, para empezar, vamos a hablar un poquito de las generalidades y de la epidemiología. Respecto a la epistaxis es básicamente el sangrado, ¿verdad? La hemorragia de las fosas nasales o bien cavidades nasales. Es un cuadro conocido ya desde siempre, desde la antigüedad. Es uno de los trastornos patológicos con mayor incidencia dentro de lo que es la otorrinolaringología. Es uno de los principales motivos de consulta. De entre ellos, más del 90% em, no requiere de una asistencia médica, más del 90% se resuelve completamente antes de llegar al sistema de salud, pero entre un 5 y 10% sí requieren de la asistencia médica. Em, la incidencia, según edad, se habla de que hay dos picos, tiene una distribución que se denomina bimodal, afecta en su mayoría a los niños hasta los 10 años más o menos, y posteriormente el segundo pico entre los 45 80 años, más ya en relación con enfermedades de base, en los meses de frío como el otoño y el invierno, se ve más estos casos en el caso de los adultos. También relacionado con enfermedades de base, por ejemplo la hipertensión o trastornos de la hemostasia. En su mayoría se habla de una predominancia ligera en hombres más que en mujeres porque se piensa que existe un papel protector de los estrógenos en las mujeres en edad fértil. Antes de adentrarnos en lo que sería el manejo, la conducta, la etiología o bien el diagnóstico de la epistaxis, tenemos que conocer con detalle la anatomía de la vascularización de la fosa nasal. Como bien sabemos, la fosa nasal está irrigada y también es un sistema donde tiene lugar una gran anastomosis entre el sistema carotídeo interno y el externo por ramas de justamente estas arterias que confluyen todas en el espesor de la mucosa nasal. Primero tenemos a las arterias etmoidales, que lo que hacen es irrigar la región anterior del tabique, la cavidad nasal superior, o sea, la porción superior de la cavidad nasal y la dura madre de la fosa craneal anterior. Son dos arterias, la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior, que son ramas de la arteria oftálmica que procede de la carótida interna. Esta arteria, la arteria etmoidal anterior, atraviesa el techo etmoidal a través del techo etmoidal. También entra en la fosa craneal a través de la lámina lateral de la lámina cribosa, dando ramas. Finalmente llega a la fosa olfatoria, de donde emite la arteria meningia anterior. Es muy importante mencionar que en el camino desde la órbita y a lo largo del techo etmoidal da ramas nasales para la pared lateral de la fosa nasal y también da algunas ramas septales que irrigan la porción anterosuperior del tabique nasal. Los vasos más que importantes lo constituye, por ejemplo, la arteria esfenopalatina, em, que da también varias ramas para la región septal anterior. Esta región septal anterior es una zona muy importante porque aparte de las ramas de la arteria esfenopalatina, tienen también ramas de la arteria palatina mayor, también una rama de la arteria facial, que sería la arteria labial superior. En este punto, que es la región anterior del tabique, confluyen y se anastomosan todos estos vasos, lo que constituye el área de Kisselbach o mancha vascular.
El área del septo posterior, la región posterior también de la nariz y la pared lateral de la fosa nasal reciben principalmente justamente la irrigación de la arteria esfenopalatina, que es una rama de la maxilar interna, proveniente de la carótida externa. La arteria esfenopalatina ingresa a la nariz a través del foramen esfenopalatino, que se encuentra en el extremo posterior del cornete medio y es la que aporta la mayor cantidad de sangre a las fosas nasales. El mayor volumen de sangre arterial que llega a la fosa nasal es proveída por la arteria esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina se puede dividir en dos arterias, que son la arteria septal posterior y la arteria nasal posterolateral, que van para la pared lateral nasal y también para los cornetes. Existen otras arterias, entre ellas se puede citar a la arteria palatofaringia o faringia, también la arteria vidiana o bien la arteria palatovaginal. Ahora bien, pasando a lo que sería la clasificación de la epistaxis podemos hacerla de diferentes maneras. Por ejemplo, según la localización en la que se encuentra el sangrado, podríamos dividirla en epistaxis anteriores y posteriores. Las anteriores son aquellas que tienen su origen en la región anterior del tabique, que sería el área de Kisselbach. Em, Como habíamos mencionado, representan 80-90% de todas las epistaxis. No requieren tanto esfuerzo terapéutico para su resolución porque involucra por lo general vasos que son más pequeños. Entonces, el manejo y el control de la hemorragia es mucho más sencillo y suele incluso no ser necesaria la presencia o bien la atención por parte de un otorrinolaringólogo. Las epistaxis posteriores representan 5-10% si son aquellas en las que existe una fuente de sangrado que es posterior, que principalmente suele ser arterial. Es mucho más difícil tanto de identificar como de tratar. Se asocia con un sangrado en ambas fosas nasales, con un mayor flujo de sangre en la faringe posterior y también en la cavidad oral. Y existe un riesgo de compromiso de las vías respiratorias y de la aspiración también. Eso es según su localización. Según su causa, podríamos dividirlas en primarias o secundarias. En la primaria, las causas primarias son normalmente idiopáticas, pueden estar relacionadas con factores ambientales y representa 85% de todos los casos. Es, digamos, un diagnóstico de exclusión. Y la secundaria, en este caso, sí la causa se identifica y se le atribuye, por ejemplo, a un traumatismo, o bien a un sangrado postquirúrgico, o bien en un paciente que está anticoagulado, o que es eh, renal crónico, o bien que tiene alguna hepatopatía. Esas son situaciones en las que podríamos categorizarlas como secundarias. Finalmente, podemos dividirla en local o sistémica. Las locales son, por ejemplo, aquellas que se originan en el área de Kisselbach o bien en una perforación del septo o bien en un traumatismo nasal. Podría ser causa también los tumores, tanto benignos como malignos. Y las causas sistémicas son aquellas en las que hay una alteración en la hemostasia. Esta hemostasia puede ser adquirida o constitucional. Por ejemplo, la telangiectasia hemorrágica hereditaria de Rendu-Osler es una enfermedad sistémica. Hasta 45% de los pacientes se manifiestan inicialmente con un sangrado nasal. Aquí podemos ver justamente en la tabla otra forma de clasificarlo según su causa, o sea, según la etiología. Tenemos primeramente las causas locales y posteriormente las causas sistémicas. Las causas locales podrían ser traumáticas, por ejemplo, la manipulación con el dedo, o un traumatismo facial o cuerpos extraños, o si no, el abuso de tóxicos como por ejemplo la cocaína, ¿verdad? Y el tratamiento con corticoides tópicos.
En segundo lugar tenemos las causas estructurales, bien por un desvío o por una perforación del tabique. Y entre las causas de inflamación e infección tenemos a la rhinosinusitis, factores ambientales, granuloma piógeno, etcétera. Y en este cuadro también podemos ver de forma resumida las causas sistémicas, bien por discrasias sanguíneas o por causas metabólicas. Y también como continuación de la diapositiva anterior tenemos a las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades granulomatosas o la terapia con ginkgo biloba, con jengibre o bien con ajo. Y los anticoagulantes, antiagregantes, AINES. Respecto al diagnóstico, tenemos que ver principalmente la forma en la que se presenta, la duración, el antecedente de epistaxis, si es frecuentemente o bien ya hizo terapia que no le resultaba, el consumo de tóxicos, la hemorragia en otras partes del cuerpo, las enfermedades sistémicas. Esta evaluación está enfocada a salvaguardar la vida del paciente. El método ABC, que es la estabilización hemodinámica, el manejo de la vía aérea y priorizar el tratamiento de la hemorragia nasal, lo cual es indispensable. em, Va a ser abordado una vez que el paciente esté monitorizado y garantizado. Respecto al manejo, lo que sería el paciente que se presenta junto a nosotros con epistaxis, tenemos que seguir una serie de medidas de forma escalonada. En primera instancia hay que realizar la estabilización del paciente, que sería el protocolo ABC. Posteriormente comprimir o bien cauterizar la zona si es que se hubiera encontrado el punto específico de sangrado, se puede realizar una cauterización local, ya sea química o eléctrica, y se pueden llegar a colocar también agentes hemostáticos. Como segunda línea de tratamiento tenemos el taponamiento, que sería el taponamiento anterior o el taponamiento anteroposterior. Y si con estas medidas, a pesar de haberlas instaurado todas, el paciente vuelve a presentar episodio de epistaxis, ya sería para una intervención quirúrgica o bien una embolización. Si las medidas de compresión no son efectivas para hacer que cese el sangrado y se constata de forma clara el punto en donde se encuentra el sangrado, el origen de la epistaxis, entonces lo que se podría hacer es la cauterización para la oclusión del vaso. La cauterización podría realizarse con nitrato de plata de forma química o bien podría realizarse de forma eléctrica con monopolar o con bipolar, los cuales se realizan con con anestesia local, perdón. Podría realizarse también bajo visión endoscópica. Estas medidas suelen ser eficaces para evitar el taponamiento. Em, ciertas, Ciertos puntos que aclarar serían, ¿verdad? Que la cauterización eléctrica es mucho más dolorosa e incómoda para el paciente. Y la cauterización química es más sencillo y es más para sangrados anteriores en la mayoría de los centros. La imagen lo que muestra es la aplicación justamente de la cauterización química, la cual se aplica de forma circunferencial a lo largo del vaso que está sangrando y posteriormente se le aplica directamente en el perdón, en el vaso sangrante y eso ayuda a reducir el volumen del sangrado y se podría realizar también posteriormente una compresión bidigital para la quemadura, ¿verdad? Otra opción que tenemos a mano es la cauterización eléctrica, que se realiza con anestesia local, se realiza bajo visión endoscópica en la mayoría de los casos. Es muy importante en este punto mencionar que si nosotros cauterizamos de ambos lados existe un riesgo de dejar una perforación septal.
Después de la cauterización se recomiendan los vasoconstrictores, los lavados salinos para retirar todas las costras y las pomadas lubricantes de la nariz. Eso favorece la cicatrización y disminuye también el riesgo de sangrado. Em, en algunos artículos se menciona el uso del ácido tranexámico tópico como una alternativa en el caso de los taponamientos, pero no hay todavía un estudio así claro que demuestre su utilidad. Persiste a pesar de las medidas generales, a pesar de la cauterización bien química o eléctrica, se podría llegar a usar los tapones. Existen dos tipos de taponamiento: el tapón anterior y el tapón anteroposterior o bien posterior. Se vienen absorbibles y no reabsorbibles. La elección depende de cada cirujano. El taponamiento clásico es introducir gasa de borde o bien similar impregnada en la pomada antibiótica, rellenando la cavidad nasal. Eso ha caído en desuso por la existencia de productos comerciales más fáciles de usar, que son baratos y que son mucho más efectivos. Los tapones, que serían con Merocel o con Ultracel, son tapones de polímero polivinilo, y también los balones de taponamiento anterior son muy utilizados, principalmente en la otra opción de tratamiento son los taponamientos pero reabsorbibles, entre los que se encuentran, por ejemplo, los hemostáticos de celulosa, que son los más conocidos como Suricel, o bien las esponjas como Nanospor, el Spongostam. También existen pegamentos hemostáticos. Estos se usan más en niños que tengan alguna enfermedad sistémica, como las coagulopatías, pacientes antiagregados, pacientes anticoagulados, pacientes con em, pacientes con hepatopatía o con alguna enfermedad renal crónica que tengan algún trastorno en la coagulación. La ventaja que tienen es que no necesitan retirarse, entonces disminuye también el riesgo de resangrado relacionado con el retiro del tapón. El paciente únicamente tiene que hacer sus lavados mientras el material se va reabsorbiendo, se va eliminando. También son muy utilizados en las cirugías para realizar hemostasia. Se deja en el lecho quirúrgico en pacientes también con trastornos de la coagulación y con epistaxis refractarias. Entonces, ese es el mayor uso en niños y en pacientes con algún trastorno de la coagulación, o bien con algún trastorno de la hemostasia, o pacientes con patologías crónicas que tengan antiagregación o anticoagulación de forma crónica. Que tenemos el taponamiento anteroposterior o bien posterior, que se usa cuando no conseguimos controlar el sangrado en un taponamiento anterior bilateral bien realizado, o cuando se sospecha una epistaxis posterior. Por la imposibilidad de visualizar la fuente de sangrado, entonces es una opción poner el taponamiento anteroposterior. Que tengamos, por ejemplo, sangrado abundante en la orofaringe a pesar de un taponamiento, eso nos orienta mucho, sobre todo en personas adultas con alguna enfermedad de base como la hipertensión, nos orienta mucho hacia que podría estar tratándose de un sangrado posterior. El recurso más utilizado frecuentemente es el taponamiento con una sonda Foley, que es eficaz, es económico, está presente en la mayoría de los centros asistenciales, ya desde la atención primaria de salud, ¿verdad? Deben ser, sí, sondas Foley de pequeño calibre, de unos 10, 12 French. Se introduce la sonda a través de la fosa nasal que sospechamos es la fuente de sangrado hasta la orofaringe. En la orofaringe es que se hincha el globo, digamos, con alrededor de 10 ml de suero, y se lo retrae hasta que quede fijado en la coana para asegurar la posición. Después se lo fija en la narina con un hilo de algodón o bien con alguna pinza. Las pinzas, por ejemplo, de cordón umbilical se podrían utilizar, y posteriormente se realiza también un taponamiento anterior con gaso para llenar la zona anterior de la narina
y se asegura bien asegurado a lo que sería el ala nasal, para evitar con una gasa también, proteger esa zona para evitar que se produzcan lesiones en lo que sería el ala nasal y en los tejidos blandos. Posteriormente tenemos los dispositivos de doble balón, que son mucho más fáciles de colocar, el paciente siente menos dolor, se adaptan mejor a la fosa nasal, hay menos riesgo de complicaciones, pero son dispositivos que tienen un costo importante, ¿verdad? En todos los pacientes en los que se instaura el tratamiento con un taponamiento anteroposterior tienen que ser ingresados, hospitalizarse para monitorización, analgesia, también antibiótico terapia, porque es un cuerpo extraño el que estamos introduciendo en la fosa nasal para que no se produzcan complicaciones como la sinusitis o la necrosis de los tejidos. Em, y también obviamente para monitorizar y ver si no se presenta nuevamente el- la epistaxis, si no existe un resangrado posteriormente después del tapón. Las complicaciones podrían ser justamente esa, que por la introducción podría dar como un síndrome vasovagal, em, produciendo arritmias o bradicarias en pacientes con enfermedades de base, necrosis a nivel del tabique, infecciones. Entonces, siempre deben quedar hospitalizados estos pacientes y se retira el tapón posterior a unas 72 horas y nuevamente se vigila si no existe, la recidiva posterior al retiro del tapón. Todas estas medidas tenemos el tratamiento quirúrgico que sería la ligadura arterial. Em, si no se controla con las medidas no quirúrgicas, entonces está indicado, la exploración operatoria, ¿verdad? Se colocan previamente sustancias vasoconstrictoras en la nariz, también inyecciones con un anestésico y con un vasoconstrictor para mejorar la visualización. Se irriga con solución salina para mejorar el área de trabajo y, también se usan estrategias anestésicas. Para eso nos valemos de la asistencia de los anestesiólogos, ¿verdad? Que mantengan una presión arterial baja para controlar el sangrado, si es que estuviera con un sangrado activo, también para disminuir la frecuencia cardíaca. Esas son otras estrategias durante la cirugía. Lo más empleado es la ligadura de la arteria esfenopalatina. Es lo más empleado en la actualidad. Tiene una tasa de éxito de más del 98%. Se promueve últimamente el, precozmente la realización de estos procedimientos porque se ha visto que mejora mucho los resultados, también la estancia hospitalaria, las complicaciones, ¿verdad? Comparado con el taponamiento, por ejemplo. Otras posibles, arterias que podrían explorarse y ligarse son las arterias etmoidales, la arteria palato-vaginal y la arteria vidiana, aunque en menor medida. Se piensa en estas arterias cuando existen epistaxis refractarias, pero son mucho menos frecuentes. Entonces, en la ligadura lo que se hace después de efectuar las primeras medidas que fueron las que mencioné al principio de la diapositiva, entonces se accede al área de entrada de la esfenopalatina a través del foramen esfenopalatino, que está más o menos a la altura de la cola del cornete medio, que se debe desplazar de forma suave. Se infiltra la mucosa de la pared en donde se inserta el cornete medio. Se realiza una incisión vertical en el proceso orbitario del hueso palatino y se continúa inferiormente hasta la inserción del cornete inferior. Se va decolando, se realiza un decolamiento en esa. El decolamiento tiene que extenderse, ¿verdad? El colgajo debe separarse, ¿verdad? Hasta localizar la cresta adenoidal, que es el punto más importante, el punto de reparo más importante para llegar a lo que sería la arteria esfenopalatina, para encontrar el foramen esfenopalatino. La cresta adenoidal es una cresta dependiendo del hueso palatino. Otra
técnica que podría utilizarse es también la antrostomía maxilar estándar. Entonces, a partir de la pared posterior del seno maxilar, tomándolo como referencia, se va levantando el colgajo hasta que se identifica la cresta etmoidal. La cresta, que está anterior al foramen palatino, em, hay que decolarla, ¿verdad? De forma cuidadosa. También se podría extirpar esa cresta con alguna pinza de Kerrison para exponer mejor el tronco, pero todo con cuidado para no dañar la arteria o a las ramas de la misma. Em, una vez bien expuesta a la arteria, lo que se hace es bien cauterizar con un bipolar o bien clamparlo con clips arteriales, clampar el tronco principal. Realmente tenemos a la ligadura o a la cauterización de la arteria etmoidal anterior, que sería la segunda en orden de frecuencia en los casos de epistaxis refractaria, ¿verdad? Lo que se hace es medializar también el cornete medio para realizar la oncinectomía. Posteriormente se abre y se extirpa la lámina basal de la bulla etmoidal. Em, y la arteria, dicen, como menciona la literatura, que se encuentra detrás de la inserción de la lamela o lámina basal de la huella etmoidal. Dependiendo de la neumatización del techo etmoidal, la arteria puede ser más o menos evidente e incluso puede viajar en un repliegue de mucosa en la base del cráneo. Em, entonces, esa es la técnica, ¿verdad? Hay que realizar una etmoidectomía anterior para localizarla a la arteria etmoidal anterior. La arteria etmoidal posterior es mucho menos infrecuente su cauterización. Se encuentra, menciona la literatura, 12 milímetros de la arteria etmoidal anterior, y para localizarla hay que hacer una exéresis de la lamela basal del cornete medio, siguiendo la base del cráneo hasta la pared anterior del esfenoides. Es más difícil de identificar porque está integrada en el hueso de la base del cráneo. Una vez que se localiza, ya sea una o la otra, se le cauteriza con pinza bipolar preferiblemente. Existe la tendencia de hacer una cauterización selectiva de las ramas septales de la arteria etmoidal anterior, que son causa, ¿verdad?, de una pequeña proporción de esos casos de epistaxis que son refractarios al tratamiento, pero se pueden identificar muy bien hoy en día con las técnicas endoscópicas. El último tratamiento donde te quiero exponer y resaltar sobre todo que si tenemos un paciente con sangrado activo y que requiere atención inmediata, lo primero es las medidas de, del ABC, ¿verdad? Que sería estabilizar hemodinámicamente al paciente. Siempre primero eso. Después de eso, si no estamos más con sangrado activo, el sangrado está controlado y logramos identificar la fuente de origen del sangrado, entonces ahí es que instauramos la primera línea de tratamiento, que serían con vasoconstrictores o con cauterización química o eléctrica o con bien los lubricantes, ¿verdad? Si con estas medidas no se consigue controlar o estamos ante un paciente con enfermedad de base como alguna coagulopatía o que está en tratamiento anticoagulante, entonces pasamos a la segunda línea de tratamiento. El tratamiento, que sería el taponamiento, y dependiendo si el paciente presenta o no alguna comorbilidad, elegimos entre un tapón reabsorbible o no reabsorbible y anterior o anteroposterior según la gravedad del sangrado y la sospecha que tengamos de si pueda tratarse de una epistaxis de origen anterior o bien de un origen más posterior en la fosa nasal. Por último, en esta diapositiva resaltar, ¿verdad?, de si el paciente mejora o no con el taponamiento. Si no mejora a pesar del taponamiento o tiene un resangrado después del retiro del taponamiento, evaluar nuevamente. Si es un paciente con patología de base, un paciente anticoagulado, antiagregado, em, poner en la balanza eso, ¿verdad? Ver qué paciente es candidato para una tercera línea de tratamiento, bien con cauterización o con embolización ya en quirófano, em, o bien si no es candidato para esa línea de tratamiento. En esos casos hay que ver el riesgo del paciente, modificar el tratamiento con anticoagulantes o con antiagregantes. Pero si el sangrado está controlado, entonces podemos
ver los factores de riesgo, educarle al paciente que controle ciertos factores de riesgo, prevenir, indicarle las medidas de prevención también para el resangrado en los casos en que se pueda, ¿verdad? Muchas gracias.